y vamos a ver el versículo 19, ¿ven? 59, 19, ¿no? Gloria a Dios. Qué importante es entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros, ¿no? La Biblia lo dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿no? Y qué bueno es tener a Dios de nuestra parte, tener una relación con Dios, una amistad con Dios, una guía de parte de Dios, una protección de parte de Dios y la sabiduría que Dios nos da a través de la palabra. ¿Amén? Él ha dejado el manual de vida para que hombres, mujeres, niños, todos puedan entender cómo vivir mejor, cómo poder tener paz en el matrimonio, con los hijos, cómo poder convivir con el prójimo, cómo prosperar, cómo poder hacer sueños realidad. Todo está aquí. Por eso es importante saber que también aquí está el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo es su personalidad? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Podemos conocer a través de las Escrituras, que fueron escritas a través de 1600 años por 40 escritores, algunos reyes, otros campesinos, otros profetas, diferentes personas escribieron la Biblia y el Señor los inspiró para que hoy tengamos nosotros este conjunto de libros inspirados por Dios, para que podamos entender cómo acercarnos a Dios, cómo tener la bendición de Dios, cómo tener una relación de intimidad con Dios, de amistad con Dios, ¿no? Y aquí nos enseña la palabra de Dios que Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos, que también en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación, pero que en un momento Dios determinó enviar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Donde se encarnó en el vientre de María, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y caminó en esta tierra y haciendo bienes y enseñando y afirmando la palabra de Dios y trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Amén? Para que la gente pueda vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la guía de Dios y bajo las leyes de Dios. ¿Amén? ¿Dónde están las leyes del reino de Dios? Están todas aquí. ¿Amén? Pero también cuando Jesús estaba con los discípulos, que eran muy compañeros porque él predicaba a las multitudes, pero tenía un equipo que era el equipo que él los estaba entrenando, los estaba preparando para luego que ellos llevaran la palabra por todo el mundo conocido y que de alguna manera llegue hasta hoy. Después de más de 2000 años hizo una tarea de discipulado excelente y que también nos manda que nosotros hagamos discípulos para que todos puedan conocer a Dios, puedan recibir salvación, vida eterna y puedan tener también paz y buena voluntad, ¿no? Para con los hombres. Pero también la Biblia enseña el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo y el carácter y la personalidad del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba con los discípulos, Él les dijo, yo voy a tener que ir al Padre. Recuerden que una nube, dice Hechos capítulo 1, lo llevó al Padre, pero también los discípulos estaban bastante tristes porque estaban acostumbrados a estar con Jesús. Para todos lados iban con Jesús, pero dijo, no los voy a dejar solo, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para que den testimonio, para que puedan propagar el Evangelio, las buenas noticias a todas las personas. Por eso es importante que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor, como Salvador y como el dueño de nuestras vidas, cuando le invitamos a Jesús que entre en nuestro hogar, en nuestra familia, las cosas empiezan a cambiar, porque donde se manifiesta Dios, donde se manifiesta el reino de Dios, hay paz, hay gozo, hay justicia, y Dios empieza a cambiar los ambientes. ¿Cuántos dicen amén? Los ambientes oscuros se tienen que retirar. Las peleas, las contiendas, la miseria, la enfermedad, no resiste el poder del Espíritu de Dios. Amén. Por eso es importante saber que Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos una amistad profunda con Él, una relación diaria y una relación para que nosotros podamos entender cómo ser guiados
a través de la palabra y a través de la claridad que nos da el Espíritu Santo para comprender el consejo de Dios. Amén. Y yo quiero que mire esta palabra, Isaías 59, 19, si lo tiene por ahí me dice amén. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová vendrá, levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieron de la iniquidad a Jacob, dice Jehová. Y escuche el 21: y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Hacemos una oración. Señor Jesús, te pedimos que tú bendigas, Señor, esta reunión, que nos hables a través de tu palabra y que podamos conocer al Espíritu Santo y tener una relación más profunda para poder ser guiados por Él en todo lo que hagamos, Señor. Usa mi vida, mi corazón, y sé tú hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia enseña que la maldad existe. Existe Satanás, existen los demonios. ¿Cuántos entienden esto? Es lo que dice la Biblia. Y que también están como, digamos, organizados para destruir y para impedir que la obra de Dios se extienda. Impedir que la gente conozca a Jesucristo. Pero la Biblia dice que Dios es todopoderoso. Él tiene poder sobre todo principado, potestad y gobernador. Amén. Y sabemos que muchas veces el enemigo se levanta y se va a levantar contra la iglesia del Señor y contra las hijas de Dios y los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos la autoridad y tenemos el Espíritu Santo para poder orar, para poder interceder, para poder llenarnos de Dios y poder hacer retroceder todo lo que se levante contra nuestras vidas. Amén. Sabemos que la maldad existe, que la maldad es enviada, que la envidia y que los conjuros, las artes mágicas y la hechicería es todo el arsenal que tiene Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás vino a esta tierra a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Ven? Y como dice esta palabra, que el enemigo se va a levantar como río. Muchas veces somos sacudidos por situaciones, ¿no? Situaciones que son inesperadas, pero qué bueno saber que Dios está con nosotros. Qué bueno saber que Dios es más fuerte y más poderoso que el enemigo. Qué bueno saber que Dios nos dio autoridad y cuando estamos llenos del Espíritu de Dios podemos tener el valor de poder plantar y decirle: diablo inmundo, vos no tenés lugar en mi mente, no tenés lugar en mi familia, no tenés lugar en mi hogar, te reprendo y te vas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos entienden esto y me dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad, nos delegó autoridad. La Biblia enseña en Efesios capítulo 6, después si usted lo lee, que no tenemos pelea contra humanos, no tenemos una contienda contra humanos, sino contra principados, dice la Biblia, potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Quiere decir que hay un ejército de demonios con Satanás que tratan de destruir la creación de Dios. ¿Cuál es la creación de Dios? Dios creó todo. Creó las plantas, los animales, creó al hombre, después creó a la mujer. Todo lo creó Dios. Y Satanás odia la creación de Dios, por eso odia al ser humano. Por eso trata de destruir. Vemos como ciudades son arrasadas por la violencia, por la muerte, por la droga, son arrasadas por la maldad. Pero qué bueno que cuando nosotros entramos en el reino de Dios, entramos bajo el gobierno de Dios y Dios es quien nos defiende. Amén. Dios es quien nos cubre, Dios es quien nos protege. Aún el Salmo 91 habla de la protección de Dios para aquellos que aman a Dios, temen su nombre y anhelan poder agradarle en toda su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Sabemos que nosotros tenemos que resistir. La Biblia dice que nos sometamos a Dios, que nuestra voluntad se rinda a obedecer a Dios, a poder aplicar sus mandamientos en mi vida diaria
Y cuando yo me someto a Dios, y cuando yo me planto y resisto a Satanás, dice la Biblia que Satanás tendrá que huir. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Por eso es importante que conozcamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el valor para no retroceder, para no alejarme de Dios, para no alejarme de la palabra, para no alejarme de los principios que Dios nos ha dejado, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Cuánto dicen amén? En paz. Que tú te acuestes y duermas y por más que te pongas en la cama no te levantes, ¿no? Esa es la paz del Señor, que es algo tan valioso, tan hermoso, que solamente aquel que vivió en el tormento puede valorar lo que es tener a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Solo aquellos que vivimos tormentos nocturnos, no poder dormir, vivir preocupado, afanado, afligido, angustiado y herido por el pasado. Esas personas pueden entender lo que es vivir en paz y tener a Jesucristo. Y por eso uno está enamorado de Él. Por eso uno quiere compartir a la gente que Él resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios, está al lado de Dios, pero que envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros, nos acompañe, para que nos consuele, para que nos dé fuerza, para que nos enseñe, para que nos dirija, para que nos lleve al propósito del Señor. Por eso tenemos que orar a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Pero también dice: clama a mí, dice Dios, y te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas, cosas desconocidas que no conocemos, pero que Dios nos quiere enseñar. Amén. Pero también la Biblia nos enseña que Él nos va a guiar para tomar buenas decisiones y para poder realmente vivir en armonía con Dios y en armonía con nuestro prójimo, y tener la seguridad que Dios es quien me cerca, quien me cuida, quien me protege. Y dice la palabra, sobre toda fuerza del maligno, nada te va a dañar si tu vida está en Jesús, si tu corazón está confiado en Jesús, si tú amas a Dios, guardarás sus mandamientos, buscarás practicarlos. Entonces ahí la cosa cambiará tu realidad, tu patrimonio, tu vida, tu presente, tu futuro, tu proyecto, tu sueño, todo va a cambiar. Porque dejamos guiarnos por Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está con nosotros ahora? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesucristo. Es el que habita en nosotros. Amén. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, vamos a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? En todo lo que hagamos. Y vamos a prosperar en todo lo que hagamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Y saber que si el enemigo se levanta, fíjese lo que nos dice la palabra. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. ¿Cómo vendrá el enemigo? Como río, digamos. Viene como para querer derribarte, viene como para querer desanimarte, viene como para querer meterte miedo. Pero fíjese lo que dice la palabra, que aquí está hablando la presencia de Dios. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces dicen amén. Gloria a Dios. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieron de la iniquidad a Jehová, dice Jehová. Y escuche el 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti. ¿Sobre quién está el Espíritu de Dios? Sobre nosotros. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la presencia de Dios. Por eso experimentamos la paz, por eso el Señor empieza a cambiar nuestro carácter, por eso empezamos a tener buenas decisiones, por eso empezamos a disfrutar una relación de hijos a padre que no se compara con nada, porque Él es el que produce el cambio en nuestro interior y que luego realmente otros lo notan, porque cuando tenemos paz,
porque cuando Dios nos sana del dolor, de las angustias pasadas, de los traumas pasados, empezamos a tener alegría, a tener esperanza, tenemos otro carácter, empezamos a cambiar, porque Dios de una manera sobrenatural empieza a transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Empieza a cambiar nuestro corazón y empieza a darnos las directivas a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, porque Dios no es Dios de confusión. ¿Cuántos pueden entender esto? Dios nunca te va a confundir, porque Dios es amor, y todo lo que está basado en el amor viene de Dios. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Amén. Por eso es importante dejarse guiar por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo siempre va a confirmar la palabra. El Espíritu Santo no nos va a decir algo que no esté en los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden esto? El Espíritu Santo no nos va a decir, anda a agarrar a la vecina de las mechas, o quédate con algo del vecino. No, porque eso iría contra la palabra de Dios. El Espíritu Santo seguramente siempre nos va a decir, andá y hablarle de mí, andá y hablarle de Jesús, andá y pedirle perdón, andá y darle una palabra de ánimo, andá y suplir la necesidad vos. Siempre nos va a guiar para bendecir a otros. Amén. Siempre nos va a guiar para que otros puedan también experimentar una relación con Dios, una relación de amistad, de comunión, una relación donde nosotros empezamos a vivir enamorados de Dios. Pero cuando uno está enamorado, ¿no? Y cuando uno está enamorado, todo es lindo, todo es lindo. Y qué lindo es vivir enamorado de Dios. Porque quizás tenemos los mismos problemas, pero tenemos paz. Tenemos los mismos problemas, pero confiamos que Dios va a suplir. Confiamos que Dios va a guardar nuestras vidas. No nos desesperamos, no vivimos atormentados, sino confiamos en que las promesas que Dios nos dio, dice que son sí, que son amén, que son realidad, y que Dios cumple lo que promete. El hombre muchas veces promete y no cumple. Pues el hombre falla, pero Dios no falla. Amén. Entonces, cuando nuestra fe y nuestra confianza se deposita en el lugar correcto, que es en Jesús, y dejamos guiarnos por Dios, transitamos en esta tierra con poco o con mucho, contentos, agradecidos al Señor, con contentamiento, porque sabemos que el tesoro más grande que tenemos es haberlo conocido a Él. ¿Cuánto dicen amén? Él no es un mito, Él no es una religión, Jesucristo no es católico, no es evangélico, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando uno lo experimenta a Él, por eso Jesús dijo algo, ¿no? Fíjese que aquí está hablando que el Espíritu va a estar dentro nuestro. Y yo recuerdo ese pasaje donde había un rey que era un campesino, el rey tenía que gobernar Israel. Y Dios le dio una promesa, ¿no? Porque él quizás su mente tendría que ser renovada para poder dirigir todo el pueblo, ¿no? Ese era el rey Saúl. Y Dios le dio una palabra, le dijo, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás cambiado, tu mente será cambiada, ¿no? Serás mudado en otro hombre, así dice el texto. Y cuando realmente tenemos un encuentro con Dios, tenemos una experiencia con el Espíritu de Dios, es algo difícil de explicar. ¿Cuánto les pasa? Uno no lo puede explicar. Cada uno tenemos experiencias diferentes con Dios. Cada uno sentimos a Dios de una manera diferente, pero sabemos que algo está pasando en nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que lo tenemos a Él, y que cuando pedimos Él nos oye. Y Él responde a las oraciones. ¿Saben? Muchas veces Dios responde sí a nuestras oraciones. Otra vez responde, espera un poquito. Tenés que esperar. No, quiero ya, veo que todos están todos ansiosos, ¿no? Entre la pandemia, los chicos, todo. Quiero ya. Pacientemente esperé en Jehová, en el Señor, y se inclinó a mí. Dice, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Qué tremendo, ¿no? Que a veces nos sentimos en un pozo, nos sentimos hundidos, nos sentimos que ya no tenemos fuerza. Y le decimos, Dios, ayúdame, dame fuerza, dame ánimo, alienta mi corazón. Y el Espíritu de Dios empieza a hacer su obra. Porque ante el clamor al Señor, a Jesucristo, el que obra es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno ora por un enfermo, la Biblia dice, pondrán las manos a los enfermos
y sanará. ¿Quién es el que obra sanidad en el enfermo? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Cuando uno encuentra una persona poseída y practica lo que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. ¿Quién es el que obra liberando a una persona que está atormentada o poseída? Porque muchas veces los demonios atormentan la mente, pero otras veces entran en el cuerpo y controlan totalmente a la persona. Cuando uno ora y reprende a una persona que está poseída, ¿quién es el que obra? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Amén. Cuando uno ora por alguien que no conoce a Dios, alguien que te dice, no quiero saber nada con la religión, son esto, son el otro, Dios no existe, si Dios existiera, ¿por qué pasaría lo que pasa? Cuando tú oras por un familiar o oras por la persona más dura y más rebelde, ¿sabes quién le va a convencer? No le va a convencer ni tu pastor, ningún líder, ni tú. Dice la Biblia que el que convence del pecado es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Nos hace ver lo lejos que estamos de Dios. La cantidad de mandamientos que quebrantamos, porque decimos conocer a Dios, decimos ser cristianos, pero cuando nosotros nos miramos a través de la palabra, escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la envidia no viene de Dios, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que bendecir, que desear el bien para el otro. La palabra de Dios que nos dice que ayudemos, no importa quién, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, que si tiene sed, dale de beber. Y cuando vemos todas estas enseñanzas de Jesús frente a nuestro cristianismo, vemos que estamos lejos de Dios. Vemos que creíamos que éramos buenos cristianos, pero cuando el Espíritu Santo nos convence, Él nos hace comprender que tenemos que perdonar, que tenemos que poner una mejilla, que tenemos que aún bendecir a los que nos han maldecido, hablado mal y todo tipo de agravio. Nos hace entender que Jesús nos dio el ejemplo, porque cuando Él estaba en la cruz, clavado, lacerado, arrancada su carne, inocente, puro, sin mancha, que cuando le maldecían, Él no respondía a la maldición, sino encomendaba su causa al Padre, al que juzga justamente. Él en ese estado ya a punto de expirar, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra nuestro egoísmo, nos muestra el afán, o nos muestra muchas veces que estamos más afanados por las cosas materiales que por Dios. Por eso la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Espíritu Santo nos muestra que necesitamos tener un diálogo diario con Dios, que no alcanza a venir una reunión quincenal o trimestral para que mi vida sea transformada, que la vida cristiana no es cuestión de que voy a la iglesia como un amuleto de la suerte. No, la vida cristiana tiene que ver con seguir a Jesús, con guardar sus mandamientos, con amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y cuando nosotros practicamos eso, convencidos por el Espíritu Santo de Dios, nunca vamos a hacer algo que perjudique a nuestro prójimo. No lo vamos a mentir, no le vamos a engañar, no nos vamos a aprovechar de su debilidad, no lo vamos a manipular. El Espíritu Santo nos hace comprender que estamos lejos de Dios y que necesitamos el perdón de Dios. Y que también necesitamos practicar el mismo perdón que recibimos, lo tenemos que aplicar a aquellos que nos han hecho daño. ¿Por qué? Porque de esa manera vivimos en paz. Porque de esa manera tenemos salud espiritual, emocional, física, obedeciendo a Dios. Por eso el Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros en el momento que buscamos a Dios de todo corazón. No podemos explicar lo que vivimos con Él. Lo que sí podemos entender que Él está con nosotros todo momento. Que cuando nos sentimos tristes, desanimados, desalentados, hablamos con el Espíritu Santo y es como que se nos va la mochila, ¿no? Cuando quizás nos sentimos débiles o nos sentimos temerosos frente a desafíos que se nos presentan, el Espíritu Santo nos da valor. Amén. Y
cuando tenemos que hablarle a alguien, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a dar la palabra. Amén. Y quizás nosotros decimos, ¿cómo le voy a hablar y cómo le voy a decir que Jesús está vivo, que Dios es el camino, que Jesucristo es el camino? ¿Cómo le voy a explicar? Pero cuando abrimos la boca, el Espíritu Santo nos pone palabra. Amén. Y quizás la persona que escucha empieza a ser quebrantada, se le caen las lágrimas y empieza a sentir quizás una experiencia con Dios. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Es el Espíritu Santo que lo está tocando. Entonces dicen amén. Gloria a Dios. Es tan maravilloso. Fíjense lo que dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo. Si usted me acompaña a San Juan, Jesús lo trató de explicar en un momento donde estaban todos muy atentos, porque era la fiesta de los tabernáculos, donde recordaban donde el Señor los había sacado. Recuerden que los israelitas estaban bajo el yugo de los egipcios y que estuvieron en el desierto sin agua, sin comida, sin casa. Y una vez al año salían de sus casas cómodas y se ponían tal cual como estaban en el desierto, recordando de dónde los había sacado el Señor, ¿no? Y que en el desierto había momentos que fueron críticos. Pero en ese momento donde había una gran fiesta, Jesús se manifiesta, y fíjense lo que dice San Juan 7:37. ¿No? Jesús está hablando de acá una sed espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Y necesitamos nosotros entender que Dios nos creó para tener una relación con Él. Y cuando nosotros no tenemos relación con Dios, porque no lo conocemos, porque no conocemos a Jesús, tenemos un vacío. Y podemos haber alcanzado logros, podemos tener un título, podemos tener un bienestar económico, pero siempre sentimos una soledad, siempre sentimos una insatisfacción. Hay un vacío que solo lo puede llenar mi relación con Dios. No lo llena la religión, no lo llena otra cosa, sino un diálogo con Dios diario y un conocimiento de Dios a través de la Escritura. Y aquí Jesús le dice esto, ¿no? Dice 7:27, en el último gran día de la fiesta, escuche esto, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Póngase en la mente de esa gente, ¿no? Me voy a beber a Jesús. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Amén? Cuando uno lo escucha así, dice, ¿qué habrá querido decir Jesús? No, pero el versículo que sigue da la explicación de que Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios que va a estar dentro nuestro, satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Amén? ¿Cuánta gente que en el dolor, en la depresión, en la angustia, busca apagar su mente y suplir esa necesidad con diferentes cosas? Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios suple nuestra necesidad espiritual, emocional, y también viene el bienestar físico. Y con esto terminamos. Dice el 39, entonces dijo del Espíritu, acá Jesús, y dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Lo que Jesús estaba hablando era, si alguno tiene sed, venga a mí, a Jesús, y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de la presencia de Dios, estaba hablando de la experiencia de una relación con el Espíritu Santo. Amén. Quien nos va a llevar al propósito, quien nos va a, como el GPS nos direcciona cuando andamos en la ruta, el Señor nos va a guiar a su voluntad cuando nos sometemos, y estaremos gozosos, estaremos alegres, estaremos motivados, estaremos apasionados, porque es Dios quien sacia todo nuestro ser y que llena nuestra boca de alabanza. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso es conocer a Dios! Amén. Tener una relación con Jesús. Yo quiero invitarlos
invitarle a que se ponga de pie y que en esta noche, si usted no